Buenas noches. Qué bueno es poder ahora compartir la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, allí, no la cierre. Estamos en el primer capítulo de la primera carta del apóstol San Pablo a esta iglesia, a la comunidad de los Corintios. Y estamos aprendiendo grandes lecciones a partir del estudio de esta carta. Hoy, mi amado hermano, continuamos con este estudio y espero que usted esté atento y pueda tomar nota de algunas lecciones, de algunas frases, de algunos principios que pueden servirle en la edificación de su fe, en la bendición de su familia, en la educación de su familia también. Recuerde que nuestro estudio tiene el propósito de enseñarnos, escúchelo bien, a vivir en la iglesia de Cristo. Cuando hemos titulado nuestra serie de esta manera, no solo estamos pensando en vivir en la iglesia local, por ejemplo, la de Villa María del Triunfo, cómo conducirnos dentro de ella cuando nos reunimos y tenemos relaciones, amistades y servimos al Señor, sino que también nos referimos a la iglesia de Cristo universal, a nuestro comportamiento dentro del cuerpo de Cristo universal, que tiene que ver con nuestro carácter, que tiene que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, incluye nuestro corazón, etc. De modo que el propósito de esta carta es enseñarnos no solo a vivir en el cuerpo de Cristo a nivel mundial y que traspasa la historia, los años, la vida, los lugares geográficos, sino también, por cierto, nuestra iglesia local. Primeramente respecto a Dios y luego respecto al prójimo. Eso es lo que estamos nosotros aprendiendo a través de esta lección de la carta del apóstol San Pablo. Hoy concluimos dos párrafos importantes en el capítulo 1 de esta carta. Lo puedes ver en tu Biblia. Yo acá tengo la mía. Fíjate que los dos párrafos que hemos concluido y que vamos a concluir hoy día son, el primero va del versículo 1 al versículo 3, que es el saludo general del apóstol, ¿verdad? La salutación, como dicen nuestras Biblias. Allí hemos visto el saludo, los remitentes, el autor, y hemos aprendido algunas lecciones de ahí. El párrafo que hoy estamos cerrando es el que corresponde del 4 al 9. Míralo por favor en tu Biblia. Dice: acción de gracias por los dones espirituales. Es la oración del apóstol que venimos estudiando estos últimos miércoles. Esa oración introductoria en su carta. Antes de ir a los temas de fondo, él hace una oración, pero en esa oración aprendemos grandes lecciones. Por ejemplo, hemos venido aprendiendo las relaciones fraternas en la iglesia se basan en la verdad. Esta fue la primera lección que aprendimos en nuestro primer estudio. Las relaciones fraternas entre usted y yo, entre cada uno de los miembros de la iglesia, ¿sobre qué están fundadas? No en emocionalismos, no en intereses personales, sino en la verdad del evangelio. Porque el evangelio nos presenta la ética para nuestra vida. ¿Qué significa ética? Conducta, cómo hemos de vivir. Nos muestra el fruto del Espíritu y otras características de los cristianos y de las relaciones entre los creyentes y en la vida social civil. La otra lección fue: la vida en la iglesia se nutre de la vida de Dios. Así que algo que tenemos que aprender al conducirnos en la iglesia es que la vida nuestra, la vida de la iglesia, siempre se nutre de Dios. Y si no se nutre de Dios, entonces se afectará en su salud espiritual. Y cuando uno está afectado en su salud espiritual, cuando uno no recibe el alimento de la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo: recordarás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en la iglesia del Señor nos nutrimos de la palabra del Señor, de la vida de Dios mismo. Una tercera lección que aprendimos fue: las capacidades de los servidores en la iglesia siempre vienen de Dios. Así que aquí con esto aprendimos a descartar todo orgullo personal, toda confianza en uno mismo o en nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque las capacidades de los servidores en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, siempre vienen de Dios. Y por eso podemos perseverar y seguir sirviendo en la iglesia del Señor. La semana pasada el pastor Jaime también nos compartió la palabra del Señor y el tema fue: Jesús protege a la iglesia hasta el fin. La semana pasada fui yo, la anterior fue el pastor Jaime, ¿verdad?
Bueno, la lección fue: Jesús protege a la iglesia hasta el fin. Y aquí encontramos esa seguridad que nos ayudó a perseverar y nos ayuda a seguir avanzando en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Jesús protege a los miembros de la iglesia, al cuerpo de Cristo, no en este día, no solo en esta semana, no solo en este año que ya se lo hemos dedicado al Señor, sino hasta el fin de nuestras vidas y hasta el fin de este siglo, hasta la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. ¡Qué preciosas lecciones! Esto nos ayuda a saber conducirnos en la iglesia. Hoy, en nuestra serie, veremos otra gran verdad que nos ayudará a seguir creciendo y a seguir conduciéndonos correctamente en la iglesia de Cristo. Dios siempre es fiel con la iglesia. Ese es el título. Dios siempre es fiel con la iglesia. Y esta es la revelación del apóstol Pablo. Porque usted me dirá: pastor, ¿y de dónde saca usted esta afirmación y esta aseveración? Bueno, no es mía, es la del apóstol. Y él nos está revelando una preciosa verdad que estuvo oculta probablemente para muchos, pero al ser escrita y al estar ahora en la primera carta, en el primer capítulo a los Corintios, entonces usted y yo podemos leerla y podemos enterarnos que nuestro Dios es un Dios fiel, y que su fidelidad cuida a la iglesia, protege a la iglesia y siempre tiene este precioso trato con la iglesia. Nunca olvide que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es una multitud ahí medio extraña y ajena. No, usted y yo somos la iglesia. De modo que cuando decimos Dios es siempre fiel con la iglesia, estamos diciendo, en otras palabras, Dios siempre es fiel con usted, creyente en Cristo Jesús, hermana que creyó en Cristo Jesús, querido varón. Dios es fiel con cada miembro de la iglesia, con la iglesia en general. Esta afirmación que nos la revela Pablo en este capítulo 1, nos produce confianza. Lo que debe producir es confianza. Confianza, la del Hijo frente al Padre, la del creyente frente a su Dios. Es una poderosa consolación saber esto. Y además es una profunda verdad alentadora. Lo ha sido para mi vida durante muchos años, saber que Dios es fiel. Y creo que lo será también para ti. Porque en nuestra experiencia personal, déjame decirte, hemos visto la fidelidad de Dios en más de una ocasión, no solo en mi vida personal, sino con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Pastor, ¿usted está hablando de verdad? Sí, mi hermano, estoy diciéndote la verdad. Es mi experiencia. Yo doy testimonio de que Dios nunca nos dio la espalda. Él siempre fue fiel a nosotros que somos su iglesia. Y hoy puedo gozarme y puedo alentarte a ti para que tú experimentes también lo mismo y sea una realidad preciosa en tu vida y puedas hasta emocionarte al contarle a tu familia y a tus hijos: ¿sabes? Dios ha sido fiel conmigo. Es una cosa increíble, pero así es la verdad que nos revela el apóstol Pablo. Vamos a ver 3 lecciones, ¿de acuerdo? 3 lecciones para esta noche. La primera es: Dios cumple lo que promete. La segunda lección es: Dios te llama para salvación. Y la tercera lección: Dios te une vitalmente a Jesucristo. Vamos a desarrollar estas 3 lecciones con tranquilidad en los próximos minutos que nos quedan. La primera de ellas, la primera lección entonces es: Dios cumple lo que promete. ¿Qué nos enseña este versículo 9? Que Dios cumple lo que promete. ¿Por qué, pastor? Porque el texto bíblico dice allí: fiel es Dios. Mira, 3 palabras que describen una profundísima verdad acerca de Dios y tremendo beneficio para los que lo creen y los que lo oyen. ¿Qué te parece si lo aprendes de memoria? No será cualquier frase, es la revelación del apóstol, es la revelación de la palabra de Dios, es la palabra que te sostendrá. Fiel es Dios. Nunca lo olvides. Recítalo a tus hijos, a tu familia. Repítelo a ti mismo cuando oras. Dale gracias a Dios porque fiel es Dios. Y eso significa que siempre hará lo que dijo
y siempre cumplirá lo que prometió. ¿Qué significa que Dios sea fiel? Que Él siempre hará lo que dijo y siempre cumplirá lo que prometió. Ahora, ¿por qué es relevante esto en nuestros días? ¿Por qué es importante esto en nuestros días? Escúchame con atención. ¿No es verdad que estamos acostumbrados a oír acerca de la infidelidad de los hombres y de las mujeres en todo nivel? ¿No es verdad? La infidelidad es uno de los pecados más predominantes en nuestros días. La infidelidad es uno de los pecados más reiterados en nuestros días. Y tú estarás de acuerdo conmigo. En el mundo de los negocios, salvo excepciones, los hombres no se sienten necesariamente comprometidos a la palabra empeñada, ¿no es cierto? En otras palabras, son infieles a las promesas que dice y no cumplen las cosas que dicen en los negocios, ¿verdad? Algunos comerciantes, algunos negociantes. La palabra fidelidad a lo que dicen o a lo que prometen, no se sienten comprometidos con ella. Por ejemplo, en la esfera familiar, la infidelidad conyugal abunda por todos lados, ¿no es cierto? No tengo que explicar mucho eso. Aún en las iglesias, muchos que prometieron solemnemente predicar la palabra del Señor, predicar la verdad, al final la niegan sin escrúpulo alguno con su propio comportamiento. Es decir, dicen, pero hacen otra cosa. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de nosotros? ¿De cuántas maneras diferentes habremos sido infieles a Dios? ¿Verdad? Seamos honestos, con humildad reconozcamos cuántas veces y de cuántas maneras habremos sido infieles a nuestro Dios. Pero el ejemplo más sublime de fidelidad se halla precisamente en esta revelación del apóstol Pablo. Mientras todos somos infieles, Dios es fiel. Siempre es cumplidor de sus pactos y de sus promesas. Así nos lo atestiguan la verdad de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que dicen, Dios cumple sus pactos, Dios cumple sus promesas. Y las Escrituras nos llaman, por tanto, a conocer a Dios desde esta perspectiva. Puedes tú conocer, estoy seguro, a Dios de muchas formas, pero este es un llamado especialísimo, puntual, para que le conozcamos como un Dios fiel a sus promesas, fiel a sus pactos, fiel a sus palabras. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Fíjate la invitación de la palabra. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Qué te parece? No podemos cerrar nuestros oídos a esta invitación. Es casi un imperativo. Es necesario que tú puedas entender y conocer, reconocer en Dios su fidelidad. Mira el texto una vez más. Conoce entonces tú que Dios es Dios fiel. Te pregunto, ¿realmente lo conoces así? Ahora vamos a hacer una diferenciación. Una cosa es que tú hayas oído que Dios es fiel y otra cosa es que tú en tu propia experiencia confirmes que Dios ha sido fiel contigo. Esta cualidad de la que estamos hablando es esencial en Dios. Sin ella, Él no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su propia naturaleza, lo cual es imposible, porque Dios no puede hacer nada que atente contra Él mismo, ¿sabes? Nada que vaya en contra de su propia palabra. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Esta es otra revelación que encontramos en la Escritura. Él siempre permanece fiel. Nosotros no, ¿verdad? Caemos, no cumplimos nuestra palabra, no honramos nuestras promesas y la palabra va perdiendo el valor en uno. ¿Y en cuántas personas se ha perdido totalmente el valor? De tal modo que ya nadie le cree, ¿no es cierto? Sobre todo los que están en autoridad y en la política. Bueno, pero Dios, mi hermano, amada iglesia del Señor, Dios
siempre permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Es su naturaleza. Así es Él. Y Él no puede ir contra su naturaleza. La fidelidad es una de las gloriosas verdades y perfecciones de Dios. Y es un gran motivo para adorarle. ¿Le has adorado últimamente porque Él es fiel? ¿Porque Él es perfecto en ello? Mira, Dios nunca olvida ni falta su palabra. Eso es una verdad. Y nunca la pronuncia con duda. Nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto establecido y cada amenaza o juicio, porque como dice Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Por tanto, hagamos una gran distinción. El hombre es hombre, Dios es Dios. El hombre no es honesto, es infiel en sus palabras y en sus pactos. Pero Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Las cosas que Él dice se hacen y las ejecuta. Por eso, mi amado hermano, esta lección de este verso 9 de 1 Corintios, capítulo 1, nos invita a tener confianza, seguridad, a descansar precisamente en las cosas que Él ha dicho y están escritas aquí en su palabra. A descansar en su verdad, en sus promesas, en la esperanza de lo que ha de hacer, en la justicia que Él dice, yo tomaré venganza, tú no, o yo vendré por ti, te presentaré limpio y sin mancha en el día de Cristo, yo te proveeré para tus necesidades, yo seré tu Dios sanador, yo seré la fuerza de tu vida y yo seré el sostén de tu vida y de tu familia. Eso significa aceptar su palabra y descansar en ello. Yo creo que debemos tener esa seguridad, como dice en Lamentaciones capítulo 3, preciosos versículos 22 y 23, que dice, nunca decayeron sus misericordias, nunca, ni un solo minuto decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad preciosa? Grande es su fidelidad. ¿Qué aprendemos en este versículo? Dios es fiel. Y es fiel siempre con la iglesia. Nunca la abandona, nunca nos abandona. Vengan los tiempos complicados que vengan, como en el primer siglo, en la era del apóstol Pablo, o en este siglo XXI, sea el tiempo que sea, Dios siempre es fiel con la iglesia, Dios siempre es fiel contigo y conmigo. Amén. Amén. Primera lección. Segunda lección. Dios te llama para salvación. Es la segunda parte del verso 9. Por el cual fuisteis llamados. O sea, la fidelidad de Dios ya declarada ha sido el medio por el cual y a través del cual y por el cual Dios te ha llamado. Qué precioso es cuando Dios llama. Qué alegría deben sentir los jugadores de fútbol, ¿no es cierto? Ahora que estamos celebrando estos triunfos de Perú. Bueno, el empate también, ¿no es cierto? Que es como un triunfo. Cuando un jugador es llamado para formar parte de la selección y cuando lo entrevistan, ¿qué dicen? Es un honor, me siento feliz y yo por mi patria y yo doy todo, ¿no es cierto? Eso es lo que sienten cuando alguien es llamado a algo o a alguien por una autoridad superior. Bueno, ¿sabes? Dios también nos ha llamado. El plan de Dios es llamarte para que no seas condenado por tus pecados. Vaya llamado. Vaya llamado. Él te ha llamado para que no seas condenado por tus pecados, no seamos condenados por nuestros propios pecados. Nos llama para salvarnos, nos llama para salvación. Y eso es el plan, y ese es el plan que tú debes conocer. La fidelidad de Dios, por tanto, es garantía de nuestra salvación, porque nos ha llamado para ser salvos. Y nos ha prometido la salvación, no la muerte, la salvación de la muerte. Y como Él es fiel a sus pactos y como Él es fiel a sus promesas,
entonces el creyente, ¿qué debe sentir? Confianza, seguridad. Yo no iré al infierno, no seré condenado, porque Él me ha llamado a la salvación y Él es fiel para cumplir las cosas que promete. Eso es confianza que genera saber que Él es fiel y que nos ha llamado entonces a la salvación. La salvación debe saber que no es un beneficio que el creyente disfruta producto de su iniciativa personal, no, de su esfuerzo personal, como si tuviera capacidad de alcanzarla y sostenerla por él mismo. No, ningún ser humano puede producirla, generarla o sostenerla. No es obra humana, es obra de Dios. Por eso Dios es fiel en protegernos con esa salvación a la cual Él nos ha llamado. Así que tú eres salvo y yo soy salvo y lo seremos siempre hasta el día de Cristo y por la eternidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su pacto. Fiel es Dios, dice nuestro versículo, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9. Ese es nuestro texto. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. Ahora, Dios confirmará entonces a cada creyente, a su iglesia, a los suyos, hasta el fin. La fe del apóstol en la absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basaba, ojo, no en el poder de sus resoluciones, de lo que el hombre decida, ¿no es cierto? Ni en su capacidad para perseverar. Esos que perseveran, no pasa lo que pase, pueden ser muy fuertes en la perseverancia, pero no es el fundamento y la base de la salvación, sino la veracidad de aquel que no puede mentir, que es Dios. Así que si podemos estar seguros de que seremos salvos al final y siempre, y de que perseveraremos a través del tiempo, no es porque podamos hacerlo por nuestros propios esfuerzos, sino porque Dios lo dijo y es la verdad de aquel que no puede mentir, que no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel y así es su naturaleza. Mis amados hermanos, Dios nunca va a permitir que perezcamos en el camino, que seamos abandonados en el camino. Además, Dios es fiel a disciplinarnos y a través de su disciplina también nos muestra su amor y su propósito para nuestro bien. Así que debo decirte, es tan fiel en lo que retiene. A veces no nos da todo lo que queremos, ¿verdad? A veces no nos da cuando lo queremos, ¿verdad? A veces no nos da la cantidad que queremos, ¿verdad? De modo que Dios es fiel tanto en lo que retiene en favor de nosotros como en lo que nos da. Y Dios nos da y nos da en abundancia y aún más allá de nuestra imaginación, porque Dios es fiel. Él es fiel, por ejemplo, al enviarte penas, tanto como las alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos entonces reconocer, valorar. No solo cuando estamos en paz. Todo marcha bien, qué fiel eres, bueno. Qué bueno eres, Señor, tengo mi comida, tengo mi casita, mi trabajito, todo marcha bien, qué fiel eres. Sí, hay que hacerlo allí, pero también cuando sufrimos alguna circunstancia muy difícil, como yo sé que algunos de ustedes están pasándola difícil, lo sé, y Dios lo sabe, por cierto. Así que les invito a tener la misma certeza que tenía el apóstol Pablo. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios siempre. Y en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, él dijo: yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa era la convicción del apóstol. Yo sé en quién he creído. Pablo, tú estás loco. Pablo, tú estás chiflado. Pablo, tú eres un loco de las letras y de las leyes. Nada. Yo sé en quién he creído. Tengamos esta misma actitud porque Él nos ha llamado para la salvación. Por tanto, Dios es fiel y Dios siempre es fiel con la iglesia. Y esa salvación a la cual nos ha llamado está garantizada por la promesa de su pacto y porque Él no miente
y porque Él cumple sus promesas. Amén. Segunda lección. Vamos con la última. Dios te une vitalmente a Cristo. Vitalmente. O sea que no se puede separar. Es clave, importante, fundamental. La última parte del versículo termina diciendo: a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El propósito de Dios, como lo puedes ver, es que tengas comunión con su Hijo Jesucristo. Debes saber su propósito. Él desea que tengamos una relación vital con el Señor Jesucristo. ¿Sabías que la palabra comunión, esta que estamos citando y hablando acerca de Dios, es una palabra griega que se llama koinonía? La palabra griega es koinonía y se ha traducido en nuestras Biblias como comunión. Te lo cito porque es una palabra muy conocida por todos, ¿verdad? Vamos a tener una koinonía y nos referimos a ese momento de comer y compartir. Bueno, esta palabra griega koinonía se traduce por comunión, porque esa es la idea, porque esa es su esencia, porque ese es su mensaje. Esa comunión es algo que Jesucristo y Dios nos permite tener, antes que nada, para que estemos unidos a Él y en consecuencia para que estemos unidos unos a otros. Si usted cree en Jesucristo, está en Jesucristo, unido a Jesucristo. Si él cree en Jesucristo, también está en Jesucristo y está unido en Jesucristo. Si ella cree en Jesucristo, también está unida a Jesucristo y está unido al Señor. Y por tanto, todos los que hemos creído, no solo estamos unidos a Jesucristo, sino que también estamos unidos unos a otros. Es una comunión, es una común unión. Comunión, común unión. Y es tan importante esta relación que Dios quiere que tengas con el Señor Jesucristo, tan vital, que según la enseñanza del Señor Jesucristo en Juan 15, la compara con la unión vital que debe haber entre las ramas y el tronco, la vid. ¿Tú te acuerdas? La unión de las ramas con la vid. Sí te acordarás, ¿verdad? Por ejemplo, dice el verso 5 de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces Jesús está diciéndolo con claridad. ¿Quieres vivir separado de mí? No te pronostico buen final. ¿Quieres estar lejos de mis mandamientos y de mi corazón y de mi protección? ¿Y quieres hacer de tu vida una vida independiente? No te aseguro buen final. Jesucristo dijo, nada podrás hacer sin mí. Así que creyentes, gocémonos porque la fidelidad de Dios, esa fidelidad que estamos reconociendo, que se nos ha revelado por esta carta del apóstol, y también está en el Antiguo Testamento, en muchísimos pasajes, pero aquí Pablo le escribe en el verso 9, nos llama por medio de esa fidelidad a la salvación, y a la salvación real y el cumplimiento de esa salvación, que se traduce en ¿qué? En tener una comunión con Jesucristo, en tener una relación personal con Jesucristo. Por eso decimos que la vida cristiana no se trata de mandamientos y de rituales y de ceremonias. No se trata de ropaje que uno se pueda vestir como si fuese un mandil o una ropa sagrada. Ser cristiano es sostener una relación con Jesucristo. Por eso no estamos de acuerdo cuando del cristianismo se dice que es una religión, porque la palabra religión etimológicamente quiere decir este esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, ¿no es cierto? Hace el esfuerzo y busca a Dios, y entonces es es el hombre buscando a Dios. ¿Qué te parece? Eso es religión, y hay muchas y miles. Pero el cristianismo no es religión. El cristianismo es una relación, una comunión, una koinonía con Cristo. Por eso él dice que separados de él nada podemos hacer.
Voy terminando, hermano. No podemos negar esta realidad. La comunión con Cristo a veces se ve amenazada, ¿no es cierto?, por algunos factores externos que nos alejan de esta comunión con Jesucristo. Pueden ser influencias que nacen de uno mismo o pueden ser influencias exteriores, pero todas estas con tendencias pecaminosas. ¿De qué está hablando, pastor? De que hay muchos factores que nos apartan de esta comunión con Cristo, pues, de que nos alejan de la relación con Cristo. Por eso algunos creyentes temen que, porque son conscientes de sus pecados, que no pueden ser cristianos. Entonces dicen, no, mejor yo no soy cristiano porque he fallado, porque no puedo tener una relación con Cristo permanente, como aquella hermana, como aquel hermano, como el líder o como el pastor. No, yo no estoy a esa altura. Y entonces, ¿qué dicen? Mejor ahí nomás, ya no voy a la iglesia, no, la Biblia no puedo cumplirla, la dejo ahí. Entonces yo, ¿por qué? Porque no estoy a la altura, porque me gana este pecado, me gana esta seducción, me gana esta tendencia, me gana mi naturaleza, me gana mi carácter. Y tal vez tú estés en esta circunstancia parecida, donde tú dices, prefiero mantenerme así calladito y distante. ¿Por qué? Porque no estoy a la altura de ser un cristiano. Hermano querido, pero Dios sí es fiel y mediante su espíritu y la acción de su palabra, Él te puede ayudar a que no te salgas de esa relación con Cristo, sino a mantenerte unido a Cristo. ¿O tú crees que lo que estamos en Cristo es por nuestra fuerza? ¿Es por nuestra virtud? De ninguna manera. Es por la santísima ayuda de Dios, por la ayuda de su Espíritu Santo, por la presencia de la palabra en nuestras vidas, que fortalecen nuestra voluntad para decirle no al pecado, para apartarnos de todo lo que nos hace daño y nos aparta de la comunión con Cristo. Por eso te quiero dejar dos textos que nos muestran en forma práctica la bendición de su fidelidad en tu vida y en la vida de la iglesia. El primero es 1 Corintios 10:13, precisamente. 1 Corintios 10:13. ¿Por qué, pastor? Porque la fidelidad de Dios es nuestro auxilio en la tentación. Mira lo que dice. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que proveerá también, juntamente con la tentación, la vía de escape para que podáis soportar. ¿Qué dice este pasaje? Que la fidelidad de Dios nos ayuda en nuestras tentaciones. Fíjate cómo empieza el texto bíblico. Por favor, recuérdalo, escríbelo. Fiel es Dios. ¿Qué cosa estamos hablando? De su fidelidad. ¿Y qué cosa es su fidelidad? Su naturaleza, que no puede mentir, que si promete que te va a guardar, te guardará, que si promete que no te dejará resistir, no te expondrá a una tentación más de lo que puedes resistir, no lo hará y Él te guardará. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Entonces, nos ayuda en medio de la tentación o de la prueba y nos dice que siempre, siempre, siempre habrá una salida. Así que si tú te encuentras presionado por tentaciones, no digas, no sé qué hacer, no hay salida. Sí hay salida. Confía en la fidelidad de Dios, acércate a Dios, búscale porque Él te proveerá un escape a esa circunstancia de tentación que te va a llevar a pecar muy pronto si es que tú no tomas acciones concretas para mantener tu comunión íntima con el Señor Jesucristo. Entonces, fíjate en forma práctica cómo nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda a no pecar, mi hermano. Nos ayuda a ser fuertes en medio de cualquier tentación. Ser tentado no es pecado. Por cierto, el pecado es cuando ya cedes a la tentación, quebrantas el mandamiento y deshonras a Dios. Jesús fue tentado. Así que vamos a ser tentados. Como alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, ¿verdad? Pero sí que hagan nido en nuestra cabeza. O sea, no vamos a evitar que nos seduzcan o que hayan tentaciones o luces de colores que nos llamen la atención y miramos, pero no. No vamos a permitir que el pecado se consuma, se ejecute, ¿no es cierto? El otro texto que te quiero dejar es el último, ¿no? Es de Hebreos 10:23, que también nos habla de la fidelidad de Dios. Hebreos 10:23. La fidelidad de Dios, la fidelidad divina, es nuestro estímulo para seguir perseverando. Qué bonito, fíjate. Mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué dice aquí? Esfuérzate en el sentido de no te salgas de la comunión con Jesucristo, no te apartes de la comunión con Jesucristo, mantente firme sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? A veces sí y a veces no. ¿No es cierto? Como la señal del internet, que a veces viene y después se va, viene y se va, ¿no es cierto? Eso es fluctuar. Bueno, los cristianos no podemos fluctuar como a veces fluctúa el internet, porque la profesión de nuestra esperanza, o sea, la confesión de fe de mi esperanza en Dios, nos ayudará a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque fiel es Dios que lo prometió. Así que esos hebreos a los cuales es dirigida esta epístola, ellos estaban presionados para abandonar su fe, pero el autor le dice, no abandonen su fe, manténganse firmes sin fluctuar, porque Dios es fiel y Dios ha prometido. Así que vale la pena mantenernos firmes en la fe. Aliéntese tu corazón, sigue perseverando, sigue yendo a la iglesia, sigue leyendo a la iglesia, sigue pidiendo perdón, sigue manteniéndote como cristiano, no te apartes, no abandones, sigue sin fluctuar, porque vale la pena, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque hay la gran garantía de Dios que no te dejará y no te abandonará y su promesa te cubrirá. Concluyo, querido hermano, queridos hermanos. Así cuida fielmente Dios a su iglesia. ¿Cómo? Cumpliendo lo que promete, llamándote para la salvación, uniéndote a Jesucristo el Señor. Así cumple Dios su palabra. Así es fiel Dios con su iglesia, cumpliendo lo que promete, y por eso tienes que conocer sus promesas. Llamándote para la salvación, por tanto tienes que creer en ella y mantenerte firme. Y uniéndote a Jesucristo de tal modo que tengas una relación cada día más profunda con Él, y Él te protegerá, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que termino con una pregunta para ti y para todos. Es lógico que el creyente corresponda a la fidelidad de Dios con su propia fidelidad. Si Dios es fiel contigo, ¿qué nos corresponde? Devolverle nuestro corazón fiel al Señor. Es lo que espera de cuantos desean agradarle y servirle al Señor. La historia de la iglesia habla de muchos hombres y mujeres que han sido mártires, fieles, decidieron y estuvieron dispuestos a perderlo todo, la vida, inclusive antes de negar al Señor Jesucristo. Y todavía podemos nosotros ser de esos hombres que se mantienen fieles. ¿Quieres ser uno de ellos? ¿Quieres ser fiel en tu testimonio? ¿Quieres ser fiel en tu hogar? ¿Quieres ser fiel a tu esposa? ¿Quieres ser fiel a la palabra del Señor? ¿Quieres ser fiel a Dios? Ora conmigo. Padre, te confieso mi flaqueza y mi debilidad, pero reconozco tu fidelidad superior a la mía. De hecho, sin ella yo no puedo vivir. Me acerco a ti para que tú puedas bendecir mi vida y mantenerme fiel a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted nos ve por primera vez, aquí hay un teléfono, una dirección. Escríbanos, por favor. Comparta con nosotros su interés y su deseo, y nosotros nos comunicaremos con usted porque estamos para servirle y deseamos que usted también sea iglesia del Señor. Que el Señor nos bendiga.